Excelente, pues muy buenos días a todos. Mi nombre es Jonathan Macedo, soy el director de Planeación y Proyectos Estratégicos de Comcesur y para mí es un gusto recibirlos en este webinar justamente denominado Manifestación de Valor. Le doy la más cordial bienvenida a la licenciada Emma Pérez, quien es socia de, del Consejo de Calten Group, que hemos hecho una gran sinergia ya desde el año pasado y para mí es un gusto continuar con este tipo de ejercicios que sin duda para muchos de nosotros son temas bastante relevantes. También veo por aquí a representantes de Sedeco Tlaxcala y eso me da también mucho gusto, ya que también han sido pues aliados bastante buenos para nosotros como Comcesur y me da gusto poder continuar con esas actividades, ¿vale? Sin duda el tema de manifestación de valor va a ser uno de los temas más comentados durante este año. Recuerden que era algo que teníamos pendiente desde el año pasado, por ahí hubo prórrogas. Por desgracia, algunos creo que comenzaron a bajar la guardia o se relajaron un poco con este tema, pero sin duda creo que para los que ya están inmersos en esta área o tal vez muchos de ustedes que están apenas teniendo primer contacto con lo que es precisamente las operaciones de comercio exterior, el entender precisamente la importancia de este pues, documento, este proceso que hay que cumplir precisamente para el correcto cálculo de contribuciones, entender precisamente pues, todas las implicaciones que tiene, incluso los gastos, los incrementables que hay que considerar para que esto se desarrolle de manera correcta. Y para mí es un gusto pues, darle la palabra a la licenciada Emma, que es una gran experta en este tema. Estoy seguro que ella les va a resolver todas sus dudas. Y justo ese tipo de espacios están diseñados para que ustedes puedan, pues, resolver todas esas preguntas, inquietudes que tengan. Así que, Emma, no te voy a robar más tiempo. Para mí siempre es un gusto saludarte y te agradezco mucho también que nos prestes este tiempo para poder compartir con nosotros. Así que te cedo la palabra y espero que este webinar deje muchas cosas buenas y siempre muchas nuevas inquietudes para seguir formándose. Bienvenida, Emma. Muchísimas gracias, Jonathan. Muchísimas gracias a todo el equipo de Comce y de Sedeco por estos espacios, ¿no? Que entre todos nos hemos permitido tener porque justo nos permite tener contacto con nuestros clientes, con nuestros amigos, ¿no? Que están inmersos en este tema también y que pues nos permite poder tener este contacto y tocar estos temas que son tan importantes, tan relevantes, ¿no? Sobre todo este año como lo es el tema de hoy, ¿no? Que es manifestación de valor electrónica. Entonces, pues muchas gracias a todos los asistentes también. El día de hoy, pues vamos a ver este tema muy enfocado en los cambios e impactos operativos, financieros y legales que puede o que van a estar inmersos, ¿no? En esta nueva actividad, no porque realmente sea nueva, porque pues desde hace mucho tiempo ya tenemos la obligación de proporcionar una manifestación de valor, pero pues sí han cambiado las formas, ¿no? De cómo presentarla y sobre todo yo creo el alcance de la manifestación, ¿no? Entonces, si están todos de acuerdo, pues vamos a dar inicio a la sesión. Me gustaría presentarles, pues, en general, ¿no? Los puntos que vamos a tocar el día de hoy, que son básicamente cinco. El primero es el fundamento legal de este documento. El segundo es una guía básica tal cual, ¿no? Del llenado del formato E2, que es el formato que nos aplica para la manifestación de valor electrónica. El tercero son las principales problemáticas que nosotros, que COMSE, que SEDECO, pues te estamos identificando, ¿no? Como puntos clave a tener en cuenta. El cuarto es la actualización del expediente de comercio exterior, porque evidentemente con este cambio, pues también bueno, no documento, sino este expediente que tenemos que tener, pues se va a ver fortalecido, ¿no? Entonces, pues tenemos que tenerlo también en mente esto. Y por último, las conclusiones, ¿no? A las que todos vamos a llegar, ya vamos ahí a tocar específicamente tips y puntos que creemos importantes que ustedes se lleven el día de hoy. Como conclusiones, ¿no? Porque de nada sirve que platiquemos el día de hoy el tema de manifestación de valor si no nos vamos con las actividades, ¿no? A seguir. Entonces, pues, vamos a dar inicio con el primer tema y es el fundamento legal. La manifestación de valor, les decía yo que es una actividad nueva
porque desde hace muchos años, empezó por ahí del 2020, me parece, no, desde antes, el tema de la obligación de tener una manifestación de valor en nuestro poder, no se hacía como realmente estaba pensado hacer, ¿no? Era un poquito esta situación de que es primero el huevo o la gallina, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la manifestación de valor desde la perspectiva de la autoridad era la herramienta o el documento con el cual el importador, porque hay que recordar que esta es una actividad específicamente enfocada para las importaciones, y esto es bien importante tenerlo en mente, ¿no? Eh, que les decía, era una herramienta, un documento que estaba pensado para que nosotros los importadores le proporcionáramos a la gente aduanal, digamos como una pequeña carta de instrucciones de qué era lo que o cómo era que tenía que él llegar al valor en aduana a declarar en el pedimento para que fungiera como base gravable, ¿no? Y entonces la autoridad tenía en mente que nosotros como importadores íbamos a generar este documento, que se lo tendríamos que hacer llegar al agente aduanal para que él supiera qué era lo que tenía que considerar como base gravable y que sobre eso él pudiera generar nuestro pedimento de importación, ¿sale? Sin embargo, la realidad, digo, no me dejarán mentir, ¿no? Porque todos los que estamos aquí, yo creo, llevábamos a cabo la actividad un poquito diferente, ¿no? O muy diferente. Más bien era el agente aduanal el que nos enviaba con nuestra cuenta de gastos o con nuestro expediente de comercio exterior estas manifestaciones de valor nada más para que nosotros las firmáramos, ¿se acuerdan? De hecho, digo, seguramente que habrá gente conectada muy joven que a lo mejor ya no lo haya vivido, pero los que tenemos un poquito más de años, ¿no? En esta área nos llegó a tocar que nos mandaban, ¿se acuerdan antes los expedientes impresos, los expedientes físicos? Y entonces dentro de ese expediente iban las dos copias de manifestación de valor y las dos copias de hoja de cálculo, ¿recuerdan? Y entonces nada más ahí las pasábamos a firma con el representante legal y en teoría tendríamos que devolver una de esas dos copias originales, digamos, a la gente aduanal y nosotros quedarnos en nuestro expediente con el otro original, ¿se acuerdan? Después esto empezó a cambiar, ¿no? Con la era digital, pues la agente aduanal empezó a mandar sus expedientes de manera electrónica y siempre adjuntaba dentro del mismo expediente estos dos documentos, ¿no? La manifestación de valor y la hoja de cálculo. Sin embargo, ahí yo creo se perdió todavía un poquito más esta responsabilidad que nosotros sentíamos y que de hecho tenemos, lo vamos a ver de enviarle la copia a la gente aduanal, porque pues nos lo mandaba en electrónico, nosotros qué hacíamos, pues guardábamos, ¿no? La carpeta si bien nos iba, ¿no? En nuestra carpeta de expedientes de comercio exterior y hasta ahí se quedaba, ¿no? Mucha gente pues dirá, no, pues yo ni siquiera eso, lo dejaba en mi correo, lo guardaba a lo mejor dentro de una carpeta de mi correo y yo sabía que ahí estaba mi expediente pues al alcance de cualquier solicitud, ¿no? Que alguien pudiera tener. Entonces, pues bueno, esto lo detecta la autoridad, se da cuenta de que realmente no está funcionando este documento como estuvo planeado en un inicio, y entonces empieza a idear la manera de volver a hacer o la manera de tener el cambio que represente que realmente se dé esta situación, ¿no? En la que nosotros como importadores indiquemos a la gente aduanal qué es lo que tiene que declarar, porque pues al final es una responsabilidad nuestra, ¿sale? Y esto lo vamos a encontrar, como les decía, su fundamento legal en el artículo 59 de la ley aduanera, en donde nos va a delimitar la responsabilidad que tenemos de manifestar el valor en aduana y enviar esta manifestación a la agente aduanal, ¿sale? Seguido de este artículo tenemos el 162 y el 220 del reglamento, donde menciona específicamente la obligación del agente aduanal de conservar esta manifestación de valor en original y los documentos que la soportan, ¿sale? El 68 del reglamento también de ley aduanera nos refiere a la obligación de conservar el original de la manifestación a quienes realicen despachos directos. También lo considera la autoridad en este artículo, ¿no?
Y por último, estos tres fundamentos que realmente son, digamos, la carnita, ¿no? De la obligación y de qué es lo que tenemos que cumplir, que es el 81 de ley aduanera, el 220 del reglamento de ley aduanera y la regla general de comercio exterior, en este caso la de 2026, que es la 1.5.1, ¿sale? Que nos van a mencionar en estos artículos o en esta regla, pues los documentos anexos a la manifestación y quiénes y cómo están obligados a proporcionar a la autoridad aduanera este documento, ¿sale? Ahora, no es tal cual un fundamento legal de la manifestación como tal, pero sí de temas específicos que se van a tocar o que vamos a tener que conocer al momento de plasmar la información en este documento, que son básicamente tres, son los fundamentales, ¿no? El valor en aduana, ¿cómo llegamos a este valor en aduana que va a representar nuestra base gravable? Eso lo vamos a encontrar en el artículo 64 de ley aduanera, en donde vamos a mencionar qué tipo de valoración también estamos teniendo, ¿no? Ahí, por ejemplo, vamos a encontrar el valor de transacción de las mercancías, salvo el 71 de ley aduanera, y cómo podemos considerar la formación de este valor de transacción o precio pagado siempre que se lleven a cabo las circunstancias del 67, ¿no? De la ley aduanera también. Apoyando en este mismo tema, vamos a tener que tener en mente también o en cuenta los siguientes dos artículos que hablan de incrementables y decrementables, son el 65 y 66, ¿sale? El siguiente punto es la vinculación y la vamos a encontrar en el 68 y 69 de ley aduanera, en donde nos van a indicar cuándo es que se considera que hay vinculación y cuándo no influye esta vinculación en el precio que vamos a declarar en nuestro pedimento como, otra vez, parte de del valor en aduana, ¿sale? Y por último, que complementa al primer punto, los métodos de valoración que existen, ¿no? Que considera la autoridad como posibilidades para que el importador declare cuál es el que le aplica a su operación, ¿sale? Esto lo vamos a encontrar cada uno de estos métodos de valoración de los artículos 71 al 78 de ley aduanera. ¿Sale? Entonces, esto, aunque tal cual no forma parte del fundamento legal del documento que la autoridad nos define como manifestación de valor, sí forma parte del fundamento legal de la información que vamos a declarar en este documento. Y por eso es importante que lo tengamos en mente, ¿sale? Sobre todo si son a lo mejor términos que no manejamos en el día a día, porque pues también es cierto, ¿no? Que son de esos puntos que declaramos en el pedimento y que no muchas empresas hacen énfasis, ¿no? En ellos y se enfocan en saber qué es la información que estamos plasmando, ¿no? Entonces, pues hoy más que nunca, evidentemente, tomarán fuerza estos puntos o estos temas, porque pues no solo ahora los estamos declarando tal cual en el pedimento, sino como vamos a ver en un momento, los vamos a declarar en la manifestación de valor, que eso siempre ha sido, pero además vamos a tener que soportarlos con nuestros documentos, ¿no? Como anexos a la manifestación, ¿ok? ¿Quiénes estamos obligados? Pues todos los importadores, ¿sale? Hay algunas pequeñas excepciones, pero realmente son muy reducidas, ¿sale? Y vamos a ver ahorita en qué términos. En primer lugar, la primera excepción que vamos a tener es cuando provenga esta importación de un retorno de una exportación previa. Pero para esto hay ciertas claves de pedimento específicas que vamos a tener en cuenta, ¿no? Estas las vamos a encontrar en los artículos 113 y 116 de ley aduanera. Y los segundos dos casos es una excepción interesante a considerar porque menciona a aquellas empresas que tengan un programa de operador económico autorizado, ¿no? Un OEA, evidentemente vigente y autorizado, y la industria terminal automotriz con o sin OEA.
¿Sale? Sin embargo, la peculiaridad es que la excepción dice que ellos están, que tienen permitida la no transmisión, ¿ok? Pero no así poseer la manifestación de valor. O sea, en realidad ellos pueden no incluirla. O sea, lo que se refiere a esta excepción es que pueden no incluirla como un documento digitalizado dentro de nuestro pedimento en el apartado de identificadores generales. Sin embargo, sí la tendrían que tener, ¿no? En su expediente. Tiene que formar parte de su expediente, ¿ok? El siguiente punto es, en caso de, no de haber transmitido información incompleta o con datos inexactos, pues la autoridad nos menciona que tenemos que generar un nuevo formato en la ventanilla única digital. No es posible en este momento modificar una manifestación de valor ya transmitida y no se establecía hasta el año pasado, en las reglas del 2025, que si necesitábamos hacer una corrección tendría que ir acompañada del pago de una multa, ¿no? Con un formato establecido y que tendríamos que adjuntarlo como parte de nuestro soporte. Sin embargo, en las reglas publicadas para este año, esa indicación la quitaron y pues en este momento, bueno, adicional, ¿no? Al periodo en el que estamos, pero en este momento ya no implica que este documento, si nosotros nos vamos a autocorregir, esté ligado a una multa, cosa que fue algo muy positivo, ¿no? Porque era de las cosas que más nos preocupaban a todos los que estamos en el medio, que si teníamos por alguna razón que corregir alguna información, pues estará sujeta o que estuviera sujeta al pago de una multa, ¿no? Cuando en comercio exterior al menos, no sé, en otras áreas, ¿no? Pero en comercio exterior, si nosotros optábamos por una autocorrección, pues pagábamos los derechos que se tuvieran que pagar de la autocorrección, pero no multas, ¿sale? Este era el único documento que estaba pensado desde el inicio para que aunque tú te autocorrigieras, tuvieras que pagar una multa. Entonces esto ya quedó, digamos, en el olvido, porque eso fue parte de la normativa del 2025. Sin embargo, en la publicación de finales del año pasado para aplicación a partir del 1 de enero, ya no se menciona esta situación. Digo, evidentemente va a haber una multa si es que hay una corrección a la manifestación de valor en facultades de comprobación y esto lo vamos a encontrar en el artículo 185, ¿sale? El monto que está considerado como multa para este documento en caso de haber un dato inexacto o información incompleta se refiere a un rango de 2.330 hasta 3.310 pesos, ¿ok? Ahora, si alguien tiene hasta aquí alguna duda, a ver, tengo una manita levantada. Jimena, no sé si quieras participar. Y buenos días, nada más una pregunta. Para el tema de los soportes de la manifestación de valor, Sí. en mis operaciones pues, nosotros contamos con un amplio rango de días de crédito. Para el tema de los comprobantes de pago, yo tenía entendido que no se tenía que volver a transmitir la manifestación y solo se podría adjuntar este comprobante de pago. ¿Se debe de generar una nueva manifestación de valor y esto generaría multa porque como tal mi manifestación de valor ya no tendría los soportes al 100%? Correcto. ¿Tus líneas de crédito te refieres al pago del material o de Es servicios correcto. logísticos? Del No, el material. pago del material. Ok, ahorita lo vamos a ver en el llenado del documento como tal, pero dentro del apartado de llenado del pago de las mercancías, considera esta situación, ¿no? Que haya un monto que puede ser completo o puede ser parcial de un pago futuro, ¿no? De un precio por pagar, así es como lo indica tal cual la autoridad dentro del formato, y se sube cuándo lo vas a pagar y por qué es que lo vas a pagar hasta ese momento. Entonces tú eso es lo que vas a subir en este momento. Si quisieras subir el pago
de manera posterior, entonces sí tendrías que generar una nueva manifestación y tendría que ir no con la multa, pero sí con la rectificación del pedimento, porque hay que recordar que el número de la manifestación va ligado como ED, como número de e-document al pedimento. Entonces, si tú necesitas hacer algún cambio, entonces tendrías que hacer la rectificación de tu pedimento. ¿Sale? Ok, gracias. ¿De qué? Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra duda? De ese mismo punto, perdón. Sí. Si, como comentas, cuando se hace la manifestación, subimos como soporte cuándo vamos a pagar y por qué lo vamos a pagar hasta esa fecha, Ujú. pues es obligatorio subir el comprobante de pago o ahí puede ya cerrarse esa parte. En este momento así es como está. O sea, tú lo podrías dejar hasta ese punto, ¿no? Declarando cuál es el monto del precio por pagar, la justificación de ese pago posterior y el documento que avala, ¿no? Esta situación, que en este caso podría ser un contrato de compra, ¿no? O un contrato con el proveedor, más bien. Y exacto, los términos de... Entonces, Ujú. hasta ahí tú estarías en cumplimiento de la manifestación de valor. Ok, ok. Muchas gracias. ¿De qué? Perdón, no sé si van a hablar luego de los tipos de cambio a usar cuando hay crédito y de el tipo de y cómo se maneja cuando hay un crédito con el servicio logístico, porque eso no hay para prórroga. Sí, más adelante lo van a mencionar. Sí, lo vamos Ah, a bueno, ver en la guía básica. perfecto. Espero entonces. Gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Ok, entonces vamos a empezar ya con la guía, ¿no? ¿Qué cambió? Es importante que sepamos en qué punto estamos, ¿no? Porque todo lo anterior, pues realmente ya tenía años de existir, ¿no? Entonces, ¿qué cambió? Bueno, pues el 1 de agosto del año pasado, no sé si recuerdan que fue cuando empezó todo el boom de la manifestación de valor, se publica la hoja informativa número 8 titulada Manifestación de Valor a través de la BUSEM. ¿Sale? Y con esto dejamos o le quitamos, ¿no? El transitorio quinto de las reglas generales de comercio exterior para 2025, que nos indicaba que iba a ser obligatoria la transmisión de la manifestación de valor electrónica cuando se publicara que ya estaba activa, ¿no? La manera de subirla y cómo subirla, ¿no? En este caso a través de Busem. Entonces, con esto pues ya se quita el transitorio y en esta hoja informativa número 8 nos mencionan que el formato aplicable para la manifestación de valor lo vamos a encontrar en el anexo 1 y es el número o nombre E2, ¿sale? Que ya se encuentra disponible para su presentación a través de Busem, ¿sale? También nos menciona en esta hoja informativa que la transmisión será obligatoria a partir del 9 de diciembre, ¿sale? Y bueno, pues empezó ahí el boom, ¿no? De qué íbamos a hacer o cómo íbamos a poder dar cumplimiento a esto. Desde ese momento ya se tenía cargada la información en Busem y podíamos hacer pruebas. Sin embargo, pues realmente casi nadie, ¿no? Entró hasta que ya era casi inminente que íbamos a tener que presentarla, ¿no? Y entonces la autoridad un día antes, el día 8 de diciembre, nos publica el comunicado 65/2025 del SAT, ¿no? En donde nos indica, entre otras cosas, que, o bueno, la información más importante, que la transmisión va a ser obligatoria a partir del 1 de abril de este año. Y para que pues sea más fácil poder ustedes consultar este comunicado, yo se los estoy dejando aquí en un link específico para que puedan acceder a él, ¿sale? Ahí lo van a poder ustedes consultar. Aquí está la publicación y aquí ustedes pueden bajar el comunicado como tal, ¿ok? Ahora bien, ¿qué otra información vamos a encontrar de relevante en este comunicado? Bueno, pues que hasta el 31 de marzo del 2026 vamos a poder, quienes introduzcamos mercancías al territorio nacional, cumplir con la obligación de proporcionar la manifestación y que lo podremos hacer ya sea a través de la transmisión a través de Busem o bien bajo el esquema tradicional
como ahora lo hemos venido cumpliendo, ¿no? El tema aquí que se ha complicado, no sé si alguien no lo está padeciendo en este momento. Sin embargo, el día de hoy la complicación que tenemos es que los agentes aduanales, aunado a este tema, tenemos o tienen la reforma aduanera, ¿no? En donde ellos pues ya son totalmente responsables solidarios de toda la operación. Y entonces muchos agentes aduanales están diciendo desde el día uno, casi casi, no, yo ya no voy a hacer la manifestación de valor, eso es una responsabilidad que es tuya, que siempre ha sido tuya como importador, pero que el día de hoy yo no puedo seguir corriendo con esta obligación o con esta responsabilidad porque ya no me pertenece. ¿Sale? Ya no lo voy a hacer, ya no estoy dispuesto. Y entonces, pues esto ha complicado un poco, ¿no? Las operaciones que hemos tenido, sobre todo este año, porque los agentes aduanales están obligándonos hasta cierto punto, cosa que es muy bueno, que desde este momento estemos nosotros dando cumplimiento a esta obligación que tal cual vamos a estar totalmente sujetos a partir del 1 de abril, ¿ok? Además, para las empresas que se encuentran listadas para el esquema electrónico, perdón, las empresas que ya están listas para el esquema electrónico, la información contenida en la manifestación se podrá modificar de manera espontánea sin que los usuarios de comercio exterior incurran en sanciones económicas. Y esto es un poquito, pues sí y no, ¿sale? ¿Por qué? Porque no se puede modificar, ¿sale? En este momento el formato es, pues prácticamente lo haces, lo transmites y hasta ahí quedó. Puedes modificar el, la información que estás declarando, ¿no? Pero al final el formato como tal no tiene tal cual un apartado de modificación hasta este momento, ¿sale? Lo que sí nos quiere decir aquí la autoridad es que, pues, aunque lo hagamos de la forma que va a ser a partir del 1 de abril, no vamos a estar sujetos a una multa, ¿sale? Aunque nos equivoquemos. Ahora bien, ¿qué puntos tenemos que considerar antes de empezar con conectarnos a Busem y empezar a hacer el trámite? Bueno, que primer lugar, la sesión no dura más de 30 minutos abierta, ¿sale? ¿Por qué? Porque marca error. Entonces, tenemos que tener muy en mente esta situación porque si nos pasamos de este tiempo, nos va a marcar error y ya no la vamos a poder transmitir y vamos a tener que volver a empezar de cero, ¿sale? Segundo punto, se deberá contar con la e-firma para el ingreso. Hay que recordar que los documentos que hasta antes, ¿no? Teníamos considerados como para poder enviar a través de Busem, teníamos la posibilidad de generar sellos Busem y proporcionárselos a quien realmente estaba haciendo la actividad, que en muchísimos casos, la gran mayoría, era nuestro agente aduanal, ¿no? Pero no le dábamos tal cual nuestra e-firma, ¿no? Nuestra fiel. En este caso, la autoridad, como sabía que esta situación en el pasado la estábamos haciendo de esta forma, dice, no, yo la manera en la cual voy a garantizar que es el importador el que va a transmitir esta información, pues es con la e-firma, ¿no? Y entonces, con esto, quita la posibilidad del agente aduanal de poderla hacer en nuestro nombre, ¿no? A menos que estemos dispuestos a darle la fiel a nuestro agente aduanal, una, y dos, a que el agente aduanal realmente lo acepte, porque les digo, no sé a ustedes, pero a nosotros lo que estamos viviendo hoy en día es que el agente aduanal está muy puntual diciendo, esta responsabilidad yo no la quiero, ¿no? Y es responsabilidad del importador. Y yo voy a tener que esperar que el importador me proporcione esta información para yo poder seguir con el proceso normal de importación, ¿no? El tercer punto es que sugerimos tener en cuenta los siguientes datos o documentos para poder hacer el trámite de manera más ágil. En primer lugar, tener un listado de los RFCs de consulta para poder darlos de alta, ¿sale? Esto es bien importante porque si bien es cierto que la mayoría de nosotros sabemos cuál es la patente de la agente aduanal que vamos a utilizar, la información que nos solicita el formato no es la patente, o bueno, no al menos como consulta, sino el RFC.
Entonces es importante que tengamos nuestro listado de RFCs de consulta para que no perdamos tiempo en buscar. Acuérdense que el punto aquí más importante, yo creo, es que tenemos que tener la documentación completa una vez que empecemos la carga de la información, porque no tenemos mucho tiempo, tenemos máximo 30 minutos, ¿ok? Siguiente punto es tener el número o números de COBES, ¿sale? Que estén ligados a a esta operación. ¿Por qué? Porque nos lo va a pedir. Entonces es importante contar con este número. Esto nos lo va a tener que proporcionar el agente aduanal si es que ellos hacen estos documentos. Si nosotros generamos nuestro COBE, que, bueno, voy a aprovechar un poquito este momento para comentarles. Las multas de errores en Kobe este año se duplicaron. Entonces, sí me gustaría que también una de las cosas que se lleven en mente el día de hoy es que incluso pudiera tornarse más importante que nosotros hagamos los COBES a la manifestación de valor, porque la multa de la manifestación de valor ya vimos más o menos ronda entre los 2,000, 3,000 pesos, y la multa de COBE por error u omisión, va a partir de este año de los 50 y pico a los ciento y pico, ¿sale? Entonces, pues si hacemos cuentas, pues básicamente, ¿verdad? Con 5 operaciones que tengamos mal, pues ya podríamos estar hablando de prácticamente medio millón de pesos, ¿no? Entonces, de 5 COBES. Entonces, pues yo sí lo pondría como en tela de juicio que a partir de este año pensemos en la posibilidad de nosotros empezar a generar nuestros documentos de BUSEM, ¿sale? Pero bueno, entonces tenemos que tener estos números de COBE listos para empezar nuestra carga de información de la manifestación de valor. El siguiente punto es tener claro si la transacción tiene vinculación y si esta vinculación está afectando en el precio pagado, ¿sale? Me salté uno, perdónenme. Contar con facturas del material a importar, ¿sale? Y sus correspondientes comprobantes de pago y o contratos, órdenes de compra o cualquier otro documento que indique las condiciones de pago. Aquí hay un punto, híjole, pues bien interesante, ¿no? Porque lo que realmente a nosotros nos está sucediendo, no sé si a ustedes, pero a nosotros sí, es que los agentes aduanales no nos están aceptando las órdenes de compra, ¿sale? Aquí, desde mi punto de vista, al decir o, pudiera ser que aceptemos cualquiera de las opciones como válidas, ¿ok? Mientras se indique en esta orden de compra que vamos, o en este documento que vamos a presentar, las condiciones de pago pactadas. Sin embargo, los agentes aduanales, digo, esto ya es otro punto, ¿no? Pero los agentes aduanales hay que recordar que ahora con las nuevas obligaciones que tienen contempladas en la ley aduanera aplicable a partir del 1 de enero, nos están solicitando más información de nuestras operaciones. Y dentro de eso nos están solicitando los contratos, órdenes de compra o cualquier otro documento, ¿no? Que avale la operación de compraventa. Y al menos nosotros lo que estamos viendo es que las órdenes de compra no las están aceptando. Entonces hay que ir pensando también muy seriamente en empezar a firmar contratos con los proveedores de material, ¿sale? Bueno, con todos, ¿no? Porque también con los proveedores de servicios logísticos. Pero bueno, en este momento o para este tema en particular, hay que ir viendo la posibilidad de firmar contratos con los proveedores porque pues van a ser parte integral del expediente de comercio exterior. ¿Ok? Siguiente punto es tener claro el Incoterm a declarar. Hay que recordar que en la realidad, normalmente o muy comúnmente vemos que el proveedor coloca un Incoterm en su factura, pero que no necesariamente es el Incoterm correcto, ¿no? Entonces, o no es necesariamente el Incoterm que nosotros vamos a declarar en nuestro pedimento y que va a ir sustentado con los incrementables y decrementables a declarar. Entonces, es bien importante que hagamos un análisis de nuestras operaciones y realmente estemos seguros cuál es el Incoterm que realmente estamos aplicando en nuestras operaciones. ¿Ok?
Y por último, contar con los documentos, facturas, comprobantes de pago que servirán como soportes a los incrementables a declarar o decrementables. ¿Ok? Ahora sí, vamos a empezar con cada una de las pantallas que nos va a ir apareciendo dentro de la plataforma para poder ir cargando la información, ¿sale? Aquí es donde vamos a ver varios de los puntos, ¿no? que nos comentaban como dudas. Entonces, bueno, ya vamos a tener en mente que ya estamos registrados en BUSEM. Porque también eso es otra realidad, ¿no? Muchas veces como importadores jamás hemos entrado a BUSEM, ¿no? Nos hacen estos trámites o estos documentos que hay que generar o digitalizar a través de la plataforma, pues nos los termina haciendo la gente aduanal y nosotros no hemos entrado nunca a BUSEM. Entonces, si no es así, les recomiendo ampliamente que empiecen a entrar a BUSEM, generen su usuario y pues ingresen, ¿no? Pero bueno, aquí vamos a empezar tomando en cuenta que ya ustedes tienen su usuario, que ya entraron a la página principal de la BUSEM y esta es la primer ventana que nos va a aparecer, ¿sale? La bandeja de tareas pendientes. También una buena práctica ahí es revisar que no tengamos pues ninguna, ¿no? Tarea pendiente, sobre todo si es algún trámite que la autoridad nos esté indicando, ¿no? De ahí nos vamos a ir en la cenefa que vamos a encontrar hasta arriba, nos vamos a posicionar en la parte de trámites y vamos a elegir una solicitud nueva, ¿no? Solicitudes nuevas. Esto lo van a encontrar, la autoridad nos publicó también un manual de usuario, ¿sale? También les estoy dejando aquí el link para poder consultar este manual de usuario. Sin embargo, la verdad es que está bastante pobre, entonces, pues digo, no está de más revisarlo, porque pues pudiera ser que si nos saque de alguna duda, ahí se los dejo, pero la verdad es que está muy, muy, muy básico, ¿no? Entonces, bueno, ya elegimos solicitudes nuevas y nos va a aparecer esta otra pantalla, ¿no? En donde nos presentan cuáles son los trámites disponibles de acuerdo a la dependencia gubernamental pues, de la cual depende este trámite, ¿no? En nuestro caso vamos a elegir Hacienda, ¿sale? Y de ahí nos va a arrojar una lista de todos los trámites que podemos elegir, ¿sale? Vamos a irnos hasta abajo. Hasta hace muy poco era el último trámite. Yo no creo que esto se haya modificado todavía, pero bueno, lo van a encontrar hasta abajo, enlistado como manifestación de valor, ¿sale? Si ustedes le dan clic a este apartado nos va a desplegar estas dos posibilidades, ¿no? En donde nos va a poder, bueno, nos dice que podemos agregar RFCs de consulta y la manifestación de valor, tal cual. Sin embargo, si le damos clic o bueno, esto hasta hace muy poco tiempo, ¿no? A lo mejor en todo este periodo seguramente vamos a estar viendo diferentes cambios, ¿no? Que se van a ir presentando para mejora, ¿no? Pero hasta hace muy poco tiempo, si ustedes entraban en la primera opción, realmente no les permitía agregar los RFCs de consulta, que sería algo pues muy útil de hacer, ¿no? Porque así los tenemos todos, de una vez los agregamos todos y listo, ya los tenemos cargados para la siguiente ocasión que los vayamos a utilizar, ¿no? Pero bueno, en este momento realmente solo podemos consultar un número de manifestación de valor ya hecho. Justo para pues la impresión, la reimpresión, ¿no? Pero en este momento no podemos agregar RFCs nuevos. Entonces le vamos a dar a la segunda opción que nos arroja la plataforma, ¿sale? Y una vez que elijamos esa opción, nos va a mandar a esta siguiente pantalla, ¿no? En donde ya vamos a poder, ahora sí, iniciar con nuestra captura, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar aquí? Bueno, pues qué es, o qué hay que revisar, pues básicamente que diga que es el proceso o el formato de la manifestación de valor. Y hay que tener en cuenta que el proceso completo de la carga de la información consta de 4 pasos, ¿sale? Sin embargo, al menos el primer paso tiene otras pestañas adicionales. Entonces, hay que tenerlo en mente porque si le tratamos de dar continuar sin antes
haber llenado las otras pestañitas que corresponden todavía al paso uno, no nos va a dejar continuar, ¿sale? Entonces, bueno, en esta primera pantalla vamos a tener la información del solicitante que va a ir en concordancia con el inicio de sesión que hicimos, ¿no? Entonces vamos a revisar que la información que ya solita la plataforma nos precarga esté correcta y básicamente no tenemos que hacer mayor cosa, ¿no? En esta primera pestaña de solicitante. Aquí les voy a poner un pequeño resumen de cuáles son esos pasos y cuáles los subpasos, digamos, o las pestañas que están incluidas en cada paso para poder tener una visión general, ¿no? El primer paso se refiere a capturar la solicitud y va a tener la primera pestaña que es solicitante, la segunda pestaña que se refiere a los datos tal cual de la manifestación, la tercera pestaña que se refiere al COBE, que es la información de acuse de valor, y la cuarta pestaña al valor en aduana, ¿sale? El segundo paso son requisitos necesarios. Tercer paso, anexar esos requisitos que estamos mencionando en el paso 2. Y el 4, firmar la solicitud, ¿sale? Una vez que concluyamos estos 4 pasos, pues vamos a poder transmitir nuestro documento y nos arrojará un acuse y una impresión, ¿no? De este formato. Ahora sí, en el paso uno, como les decía, en la parte de solicitantes solo hay que revisar datos. En la segunda pestaña, que ya se refiere a los datos de la manifestación, ahí vamos a ingresar el RFC del importador y damos clic y solito el sistema nos precarga la siguiente información, ¿no? Que es el RFC y el nombre o razón social. En la misma pestaña, pero ese es otro tip importante, hay que irnos hasta abajo, ¿no? Hay que scrollar hasta abajo porque a veces no es tan evidente que todavía nos falta información. Entonces, ustedes revisen que ya no les esté faltando información más abajo, ¿sale? Vamos a encontrar en esa misma pestaña. eh, el RFC de consulta, ¿ok? Y ahí es donde vamos a subir el RFC de nuestro agente aduanal encargado de esta operación y le tenemos que indicar al sistema qué tipo de figura representa este RFC, ¿ok? Entonces ahí colocamos agente aduanal y le damos a aceptar. Una vez que hicimos esto, nos vamos o le damos a la siguiente pestaña, que es información del COBE, y vamos a colocar nuestro número de COBE y en este momento nos va a pedir el método de valoración aduanera aplicada a ese COBE. ¿Sale? Ahí vamos a poder buscar, ahí tenemos todos los que existen. Normalmente, digo, en una operación normal de compraventa, pues utilizaremos el método de valor de transacción, ¿sale? Si tienen dudas ustedes cuál es el método que realmente deben aplicar, bueno, pues en las primeras páginas del fundamento legal de la presentación van a encontrar los artículos en donde pueden encontrar estos métodos de valoración, ¿sale? Igual me parece que había ahí alguna duda en el chat se me olvidó, de claves de pedimento también en esas primeras páginas de fundamento legal van a poder encontrar cuáles son, en qué artículos van a poder buscar cuáles son las claves de pedimento que están exentas, ¿no? De la obligación de la transmisión. Siguiendo con esta información, bueno, ya que ingresamos el COBE y que ya le dimos el método de valoración que vamos a aplicar para este COBE, nos va a aparecer ya precargada, ¿no? La información que contiene el COBE, ¿ok? Y lo tenemos que seleccionar y le vamos a dar clic en agregar manifiesto, bueno, agregar MB, ¿no? Ese es el botoncito que nos aparece, ¿ok? Y una vez hecho esto nos va a mandar a esta página. Hay que recordar que seguimos todavía dentro del paso número 1, ¿sale? En esta página vamos a poder complementar la información respecto a ese COVID, ¿no? ¿Qué vamos a complementar? Bueno, en este apartado nos va a solicitar el Incoterm.
también es importante recordar que al menos estos campos tienen una lista desplegable, entonces en estos campos a lo mejor podemos ir un poquito más rápido si ya tenemos la información bien definida, ¿no? Y que declaremos si existe o no existe vinculación en la operación, ¿no? Entre importador y vendedor y proveedor, ¿ok? A ver, vamos a revisar, creo que tenemos algunas preguntitas. El crédito de los proveedores logísticos, eso lo vamos a revisar también en un momento. Para las virtuales, excelente pregunta. En este momento no está considerada en la normativa que las virtuales sean una excepción, ¿sale? Sin embargo, sabemos que las virtuales no están obligadas a la generación de COBE. Entonces, ahorita está un poco en un área gris esa información y desgraciadamente no es una buena respuesta, pero es la real. Hay varios temas que siguen estando en un área gris, ¿sale? Entonces, en este periodo de pruebas todavía, ¿no? O que todavía no es obligatoria la transmisión, pues tendrá la autoridad que estarnos definiendo cuál es la normativa o cuál es el paso, ¿no? A seguir, porque las virtuales no están consideradas como excepción. Sin embargo, pues sabemos perfectamente bien que uno de de los datos obligatorios dentro de la manifestación de valor es el COBE. Y además, si no colocamos un COBE, no nos deja continuar. Entonces, en este momento yo les diría pues no lo pueden aplicar. O sea, no hay manera en la cual un COBE que no, digo, una operación virtual que no tenga COBE, ustedes puedan realizar manifestaciones de valor, ¿sale? Sin embargo, no está listada como una excepción, ¿ok? Muy bien, pues en la misma pantalla nos pide declarar la información referente al pedimento de esta operación, ¿no? O de la importación. Sin embargo, aquí empiezan los temas de esta área gris, ¿no? En la que no tenemos una definición, porque nos pide el número de pedimento, patente y aduana para poderlo ligar. Sin embargo, yo aquí les pongo unos ejemplos. No nos, no hay un filtro que nos indique cómo es que vamos a subir la información, ¿sale? Nosotros podemos subir en este momento el número de pedimento completo, si ustedes lo ven aquí, está con el año, la aduana, la patente y el consecutivo, pero también está solamente el consecutivo. Entonces, no hay una definición tal cual de cómo es que nosotros tenemos que subir el número de pedimento, porque ambas opciones nos lo acepta el sistema. ¿Sale? Aquí la recomendación que al menos yo les haría es que suban el número de pedimento completo, porque bien sabemos que el consecutivo no necesariamente es único, ¿no? Porque va a ser un consecutivo de la patente de la aduana. Entonces, pues sí podríamos tener casos en los cuales ese consecutivo se duplique. Entonces, pues para estar con menos dudas, ¿no? Yo subiría el número completo del pedimento, ¿sale? También no nos hace pues un filtro de la aduana que estamos utilizando. O sea, si nosotros subimos dentro del número de pedimento una aduana y le colocamos otra aduana en el apartado específico de aduana, también nos lo acepta. Entonces hay que tener mucho cuidado con la información, estar seguros de la información que estamos subiendo, porque pues es muy fácil poder cometer errores. ¿Sale? Siguiendo, esto lo vamos a ver en la siguiente pantalla, entramos al apartado de incrementables y aquí es donde seguimos, ¿no? Con muchos puntos indefinidos. Los incrementables, en este momento como se presentan en el formato, vienen englobados, entonces no se entiende o no queda claro si se deben de cargar de forma individual o englobar todos aquellos incrementables que formen parte de ese mismo tipo de incrementable y a la vez, pues no se podrían englobar porque nos pide una fecha de erogación, ¿no? Entonces,
sí, sigue siendo un poco, ¿no? De información que está en esta área gris. ¿Qué pasa si tenemos líneas de crédito con los proveedores logísticos? ¿Qué pasa si las erogaciones fueron hechas en fechas distintas, ¿no? Entonces, híjole, no es una buena respuesta otra vez, pero en este momento no hay elementos suficientes para poder declarar cuál es la manera correcta de indicar estos gastos de incrementables. Yo lo que haría es que separaría, o sea, subir dentro del mismo tipo de incrementable, de manera individual, ¿no? Y lo que sí es que en este momento no está considerado que tengamos líneas de crédito con los proveedores, ¿ok? Entonces aquí lo que va a suceder para evitar una corrección posterior es que les vamos a tener que pagar a nuestros proveedores logísticos previo a que hagamos la manifestación de valor, ¿sale? Esto también está todavía en evaluación porque pues evidentemente no es la forma en la cual pues las empresas trabajamos, ¿no? Casi todas las empresas tenemos créditos con nuestros proveedores logísticos y entonces pues no tenemos todavía el pago. Sin embargo, la fecha de erogación es uno de los campos que tenemos que declarar, o sea, de los campos obligatorios. Y entonces, si no declaramos nada, no nos permite avanzar. Entonces, hay que tenerlo en mente y hacer un análisis, pues de evaluación, ¿no? ¿Qué es lo que más nos conviene, ¿no? Si respetar las líneas de crédito sabiendo que posteriormente vamos a tener que recurrir a una rectificación de pedimento para poder cambiar la información colocada en la manifestación de valor, o bien no ocupar al menos hasta que se considere, que yo creo es un punto que van a tener que modificar, hasta que se considere que sí hay créditos con los proveedores logísticos, ¿no? No sé si con eso contesto a alguna de las preguntas de este tema. Bueno, siguiendo con estas áreas grises. Perdón. Sí, Aquí creo que hay un tema que yo quería ver, el tema del que no hay crédito, no está concebido el crédito para servidores logísticos. Y bueno, hay que pagar antes, ¿no? En un momento dado. sí, Y conforme al pago del proveedor y ese del servidor logístico, obviamente mi sí, fecha de pago, que es muy independiente del tema con Hacienda, que yo lo pagué el día de hoy, es el TC del día de hoy, no va a coincidir con mi TC de pedimento, porque es la fecha de fondeo. sí, Entonces, si yo pongo mi TC de pago, no va a cuadrar con mi MB al final. ¿Es correcto. correcto? Aquí lo que la Karen sugirió, ¿no? Como opinión, la Karen es la Asociación de Agentes Aduanales, es que coloquemos el tipo de cambio del pedimento, justo para que nos cuadre con la información que vamos a declarar en el pedimento. Ok, o sea, Entonces, lo único que se manifestaría es la fecha realmente, porque tanto para pago de factura con proveedor, si son parciales o no, y el de flete, tiene que ser TC pedimento siempre, para que cuadre sí, con el MB, ¿no? exactamente, eso es lo que sugirió. No está definido, ¿sale? Porque en el manual y en las instrucciones no está definido todavía cuál es el tipo de cambio. De hecho, es uno de los siguientes puntos, ¿no? Sin embargo, en algunos foros, la Karen está sugiriendo que utilicemos todos el tipo de cambio del pedimento, porque de esta forma, pues sí nos van a cuadrar los números. Entonces, pues esa es la opinión de la Karen, ¿sale? Ok, Ahora, última aquí pregunta. también, sí, Perdón, adelante. perdón, aquí también esto implica un posible problema, ¿no? Sobre todo para las operaciones que pues sabemos que el tipo de cambio aplicable será el de la fecha de pago. Entonces, si por alguna razón el pedimento no logró pagarse el día que teníamos pensado y el tipo de cambio se modifica, pues entonces otra vez no nos va a cuadrar con el tipo de cambio declarado en la manifestación de valor. ¿Vale? Correcto, sí, eso me queda claro. Última pregunta, perdón. Sí. Aquí con eso de los tipos de cambio, en el pedimento me llegan hasta de 4 o 5 dígitos, y en el BUSEM, en la MB, es de 3. Ujú. Son decimales, pero tampoco me cuadraría en un momento dado. Eso está, digamos, concebido también, ¿no? Sí, porque al final no te pueden obligar a lo no posible.
Entonces, pues si lo que permite son tres decimales y en el pedimento son cinco, pues ni modo, ¿no? Vas a tener una pequeña variación, porque además otro de los puntos, ya lo vamos a ver a continuación, pero en el pedimento podemos, o bueno, no es que podamos, es que así lo sucede, ¿no? Se engloban, o sea, se ponen números enteros, no decimales, y aquí puedes colocar decimales. Entonces, la recomendación va a ser, hazlo lo más posible o lo más parecido a tu pedimento, porque al menos así vamos a dejar de prender estos foquitos rojos, ¿no? Que la autoridad puede tener acceso ahora con pues, tecnologías de información, ¿no? Entonces, pues bueno, baja esos foquitos rojos que se prenden cuando hay algunas informaciones que no coinciden, teniendo exactamente la misma información que vas a colocar en tu pedimento. Muchas gracias. ¿De qué? Entonces, bueno, pues aquí vamos a ver la pantalla de los incrementables. Como les decía, ustedes pueden en la lista desplegable elegir el tipo de incrementable que vamos a colocar, la fecha de su erogación, el importe, el tipo de moneda realmente no nos indica, ¿no? Si tendríamos que declarar cuál, ¿no? La de la factura, cómo la pagamos, no se sabe, ¿no? Pero bueno, parte de las recomendaciones de la CAREM, como fue que todo coincida con el pedimento, bueno, pues aquí la sugerencia sería que pongan el importe en pesos, con el tipo de moneda pesos y el tipo de cambio que aplique al pedimento, o bien en dólares, aunque la factura no esté en dólares, pero con el tipo de cambio del pedimento, ¿sale? Y punto importante a declarar aquí es que indiquemos si el cargo está, o si el incrementable está a cargo del importador. ¿Por qué? Porque hay que recordar, también lo pueden ver en las primeras, o sea, en el fundamento legal de las primeras páginas de la presentación, en el apartado de fundamento legal de incrementables, que hay ciertas claves para o ciertos puntos que hay que considerar para que realmente se considere un incrementable. Y uno de ellos es que corra a cargo del importador. Entonces, esto va a ser bien importante que, evidentemente, si estamos declarando que esto es un incrementable, pues que siempre va a estar a cargo del importador, ¿ok? Aunque otra vez, el sistema no tiene ningún filtro que nos permita saber si estamos colocando la información correcta o no, ¿sale? Había yo visto una manita levantada, creo que de Jimena. No sé, Jimena, si tengas todavía la duda que querías comentar. Hola, sí, muchas gracias. Justo era para el tema de los importes, pedimento versus manifestación de valor. A mí yo ya estoy implementando este proceso de la manifestación de valor electrónica Perfecto. y justo me sale una variación. Mi variación era de 1.16, el monto era de 1.16, pero aquí una pregunta. Yo sé que en este periodo de transición Ujú. tenemos cero multas. Sin embargo, cuando este periodo de transición sin multas acabe, la autoridad no podría interpretar eso como un error en la transmisión de la manifestación de valor y por lo tanto se traduce en que no estás pagando los impuestos de tu base gravable correcta, etcétera. Son muchísimas interpretaciones que se pueden dar. Correcto. Sí, desgraciadamente en este momento lo tendríamos que dejar al criterio de la autoridad, cosa que está muy mal, ¿no? O sea, tendría que haber un lineamiento específico que nos aplique para poder aclarar el tema, ¿no? Pero bueno, al final la realidad es que en o sea, en muchas operaciones, justo por el tipo de cambio, a veces ni siquiera nos cuadra, ¿no? El valor total con los valores de la factura o con el COBE. Hay pequeñas variaciones, ¿no? Justo por el tema de tipos de cambio y de decimales. Entonces, bueno, pues al final, mientras no sea una diferencia, yo te diría que sobrepase, que será los $5 a lo mejor, pues todavía entra en el campo de, pues no tengo nada que hacer, ¿no? Son diferencias que existen por tipo de cambio. Ok, muchas gracias. Pero bueno, nada más por último, yo creo que la autoridad tendría que emitir un comunicado de estas permisiones de variación, ¿no? Así Porque es. pues estamos en la nada.
Así es, así es. Y de hecho se espera, ¿no? Se espera que todavía, hay que recordar que todavía se va a publicar, está pendiente pues de publicarse el reglamento de la ley aduanera. O sea, se publicó la reforma a la ley aduanera, pero está todavía pendiente la publicación del reglamento. Entonces, ahí estamos como esperanzados a que se puedan delimitar varios puntos que les digo están en esta área gris, ¿no? Excelente, gracias. De que, bueno, aquí les pongo, por ejemplo, el ejemplo justo, ¿no? Que ya platicamos. El incrementable está englobado, eso ya lo sabemos porque ya, bueno, Jimena al menos ya está haciendo su trabajo, ¿no? De entrar a la BUSEM y poder consultar y hacer pruebas, ¿no? Cosa que está maravilloso porque hemos estado consultando a varios importadores y es muy preocupante, ¿no? Desde mi punto de vista, ver que la gran mayoría todavía ni siquiera ha entrado a Busema a ver este tema, ¿no? Entonces, pues aquellos que ya están haciendo pruebas, felicidades, porque esa es la línea que todos deberíamos de estar siguiendo en este momento, ¿no? Pero bueno, entonces tenemos englobado el incrementable en uno solo, encontramos gastos de transporte, seguros y conexos como manejo, carga y descarga, ¿sale? Esto aplica exactamente igual, o sea, es la misma pantalla para incrementables que para decrementables, ¿sale? Y lo que ya habíamos comentado, no nos hace ningún filtro de si colocamos importes completos, importes con decimales, importes englobados, que importes sin englobar, ¿sale? Entonces hay que tener mucho cuidado y yo lo que les recomendaría al menos es tener consistencia en las operaciones, ¿vale? Si ya tomamos la decisión de englobar, bueno, pues entonces todas nuestras operaciones consideren la misma instrucción, ¿no? Si determinamos que no vamos a englobar y que vamos a subir los documentos de manera individual, está perfecto. De hecho, yo lo recomendaría por el tema de las erogaciones, ¿no? Pero de la fecha de erogación. Pero entonces que sea así en todas las operaciones, ¿sale? Y yo lo que haría, como ya les había yo comentado, es tratar de subir los importes cerrados, porque al final de esa forma vamos a poder garantizar un poco que coincida con el pedimento, ¿ok? Ahora bien, entramos al apartado de precios o valores de la mercancía como tal. Y aquí sí la autoridad, gracias al cielo, nos permite tener tres tipos de opciones viables, ¿no? Precio pagado, precio por pagar y compensación de pago, ¿sale? Esta es la pantalla de precio pagado que pues a lo mejor será una de las más comunes, dependerá de cada empresa, ¿no? Pero bueno, aquí, ¿qué es lo que nos va a pedir? Bueno, la fecha, ¿no? En la que hicimos el pago, el importe, la forma de pago, la moneda y el tipo de cambio aplicable. ¿Sale? Otra vez aquí la recomendación en todos los tipos de cambio fue que utilicemos la del pedimento. Ahora, si nos vamos la siguiente opción, que sería precio por pagar, aquí lo que vamos a declarar son aquellas situaciones o momentos en los cuales se va a realizar el pago y por qué lo vamos a realizar de esta forma, ¿sale? Entonces vamos a poner la fecha en la que estimamos que se va a poder llevar a cabo, el importe, la forma de pago, la moneda, el tipo de cambio, pero nos habilita otra opción en la que nos pide el momento situaciones, ¿no? Y aquí lo que vamos a colocar es línea de crédito de tantos días o se pacta un anticipo de tanto por ciento con un avance de tanto por ciento y un pago final, ¿no? Un finiquito por tanto por ciento, ¿no? Hay que tener también en mente que lo que declaremos como motivo o situación de precio por pagar tendrá que sustentarse con un documento adjunto. ¿Sale? La información que subamos aquí es en formato libre. Y por último, la tercera opción viable que la autoridad nos permite considerar para la mercancía es que haya una compensación de pago. ¿Sale? ¿Esto en qué motivo o qué razón podría darse? Bueno, pues a lo mejor es una devolución, ¿no? De material que llegó mal en un pedido y entonces te dice el proveedor, bueno, te mando no sé, llegaron mal tres piezas, te mando las tres piezas en el siguiente embarque, ¿no?
o alguna garantía. Esos son los supuestos que se me ocurren que podrían aplicar a compensar pagos, ¿no? Pero bueno, cualquiera que sea el caso, le vamos a poner cuál es el motivo de por qué se está realizando este movimiento y pues cómo, ¿no? Lo vamos a pagar. No se va a pagar porque es una reposición, no sé, ¿no? Pues sí, eso es lo que se me ocurre, ¿no? Que puede suceder, ¿no? Que sea una reposición de algún material que no llegó, o que llegó roto, o que no funcionaba, etc., ¿no? Al final de cualquiera de estos apartados que carguemos, también es importante considerar que dentro de la misma operación podemos tener los tres tipos o las tres opciones viables de pago, ¿sale? Entonces, cada que agreguemos alguno, bueno, cada que tengamos alguno, le tenemos que dar en el clic de agregar, ¿sale? Y una vez terminado ese punto, ahora sí nos va a dar la opción de guardar ese paso. Y ya con esto, este ya tenemos como guardada hasta este punto la información, ¿sale? La siguiente ventana que vamos a ver es el valor en aduana. Ahora sí vamos a ver cómo es que se va a conformar, de acuerdo a la información que ya subimos, nuestro valor en aduana. Y yo aquí les pego, por ejemplo, bueno, un ejemplo de un pedimento, ¿no? De tal forma que tratemos de que cuadre en la medida de lo posible con nuestro valor en aduanas. Evidentemente, mientras más información tengamos, pues más difícil va a poder ser cargar, o sea, lograr que cuadre, ¿no? Esto es un ejemplo con una factura, con un incrementable, dos incrementables, ¿no? Que hay que cargar y pues hasta ahí, ¿no? Ya con eso cuadramos la información. Pero bueno, justo, ¿no? Las operaciones no necesariamente son tan sencillas y entonces pues vamos a poder tener algún tipo de variación. Hay que tratar nada más que la variación sea la menor posible, ¿ok? Estoy checando las preguntas, a ver, lo de B1 ya lo vimos. Ajá, que se repitiera concepto, yo también lo sugiero. Desglosar por separado. Exacto, colocar varias veces el mismo concepto de incrementables, sí. No debo. Sí, hay que, Iwata Volt, hay que tener muy bien fundamentados y estar muy truchas, ¿no? En los incrementables versus los Incoterms, porque sí va a haber un cruce de esta información, ¿sale? Hoy más que nunca, porque la autoridad ya tiene muchas formas de poder hacer este cruce de información y de poder indicarnos que un Incoterm no es el correcto, ¿sale? Entonces, no, si hay un Incoterm C y F, pues no tendrías que tener incrementables, porque ya el propio Incoterm te considera todos los incrementables, en este caso, por ejemplo, de seguro y de fletes. Entonces, hay que tener muy en mente y tratar de hacer pues una pequeña matriz en la que digamos, en este Incoterm no puedo incluir tales y tales incrementables, ¿sale? En este otro tengo que incluir tales y tales incrementables. ¿Por qué? Pues porque al final eso justo es la manera en la cual la autoridad va a poder estar prendiendo o apagando estos foquitos rojos, ¿no? Yo tuve operaciones así la semana pasada y no coloqué nada en incrementables. Ujú. Compenso pago es para aquellas mercancías que como tal no se pagan. ¿Cuándo se ocuparía este apartado? Ya lo platicamos un poquito, Diana. La compensación de pago, yo la entiendo al menos, digo, sé que puede haber muchas variables, ¿no? Dependiendo de cada modelo de negocio. Pero yo como lo veo es eso, ¿no? Yo te mandé un pedido en el cual me faltaron, por ejemplo, haciendo el conteo, me faltaron a lo mejor 10 piezas, te las envío en el otro pedido, o bien que sea un tema de garantía. Oye, llegó tal pedido, pero tales, no sé, focos estaban rotos, entonces te mando los focos que llegaron rotos, por ejemplo, ¿no? En ese caso, pues no habría tal cual un pago, pero se tiene que colocar en compensación, ¿sale? Híjole, para el envío de muestras, a ver, ¿compenso pago aplica para el envío de muestras? Pues yo diría que no.
porque pues al final no es una compensación de pago, ¿no? Es simple y sencillamente un envío de muestras. Pero, pero pues sí, o sea, si no la vas a pagar, bueno, en primer lugar, yo colocaría que no es un valor de transacción, porque no hay una manera en la cual tú puedas realmente indicar un pago, ¿no? De algo que no vas a comprar, entonces no es una transacción. Compenso pago aplica para empaque retornable de empresas IMEX. Podría ser que sí, también ese es un buen caso, ¿no? En el cual no lo vamos a pagar, entra dentro de la operación, pero pues no lo vas a pagar. Sí podría ser un caso para compensación de pago. Bueno, entonces al final tenemos esta página en donde vamos a tener que indicar el valor total. Evidentemente nosotros vamos a tener que hacer esta sumatoria porque la plataforma no nos permite como tal hacer dicha sumatoria, ¿no? De montos. Y con esto terminamos el primer paso, ¿sale? El siguiente paso que sería requisitos necesarios, el sistema hace un precargado de los documentos a adjuntar, se supone, mediante información previamente cargada. Sin embargo, la única opción disponible en este momento, digo, a lo mejor Jimena o quien esté haciendo pruebas constantemente nos dirá si esto ya cambió, pero la única opción que se tenía hasta hace muy poco tiempo era documento complementario. ¿Sale? Y sobre ese tipo de documento, pues es que vamos a subir todo, ¿sale? No hay una manera de realmente distinguir cuál es cuál. Ahora, para anexar, bueno, ya que indicamos todos los documentos, bueno, los tenemos que adjuntar, ¿no? Y para poderlos adjuntar, los archivos, hay que tener bien en mente que tenemos que cumplir con los requisitos indicados como las características de digitalización de documentos de BUSEM, ¿sale? Aquí también les dejo el link para el manual de digitalización de documentos, ¿ok? Hay que tenerlo bien en cuenta porque esto es una de las principales razones de error, ¿sale? Cuando un documento no cumple con los requisitos. Entonces hay que ir pensando que tenemos que tener alguna forma de poder modificar nuestros documentos respecto a la calidad de estos documentos, ¿no? O la, ay, no es la calidad, es la, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, pero bueno, los parámetros que tienen los documentos para poderlos subir, ¿sale? Aquí les pongo, por ejemplo, una situación en la que nos marca un estatus de error y dice, ¿no? La resolución, esa es la palabra, resolución válida, la resolución no es la válida, ¿no? Entonces tenemos que modificar esas resoluciones. Resolución, gracias, Diana. Este, igual, ¿no? Aquí, pues, la recomendación no nos dice si cargamos un solo documento en donde adjuntemos todos o se van haciendo separados, pero aquí la recomendación de la misma forma es ir haciendo separados. Y yo lo que haría, la verdad, para poder tener un lugar donde se menciona el tipo de documento es ponerlo en los títulos, ¿no? Pago de mercancía uno, ¿no? No sé, factura de tal servicio. Y así para que al menos en el listado de los documentos podamos ver cuál es el tipo de documentos que estamos subiendo, ¿no? Bueno, ya llegamos al paso 3, que es tal cual cargar los archivos. Una vez que los hayamos cargado de manera correcta, nos va a habilitar el apartado de continuo, ¿ok? Y por último, ya que hicimos todo esto, pues vamos a poder firmar nuestro documento, ¿no? Otra vez tenemos que colocar la fiel, ¿ok? Una vez firmado, nos arroja estos dos documentos que se refieren al acuse de recibo y al detalle del formato que acabamos de hacer, que es el de manifestación de valor. ¿Ok? Aquí la recomendación es que guardemos ambos y ambos se los compartamos a la agente aduanal. A ver, en teoría, solo con que le compartiéramos el número sería suficiente porque ellos van a poder tener acceso al colocarle permisos de consulta. Pero bueno, para, la verdad, hacernos la operación lo más fluida posible, la recomendación sería que ambos se le compartan. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna duda?
A ver, dice alguien, gerencia, básicamente hay que subir tus documentos con la resolución más pobre posible para que cuando revisen el expediente te tengan que visitar de cualquier forma. Pues no, porque parte de, bueno, lo van a ver en el manual, pero dice que tiene que ser legible. Hay que tratar de apegarnos un poquito a lo que nos pide la plataforma, tratando de que sí sea lo más legible posible. ¿Alguna otra duda? Ok, entonces vamos a ver las principales problemáticas, ¿no? Que vemos, que ya para este entonces nos dimos cuenta que hay varias, ¿no? El primero es que no, pues, no se pueden guardar avances tal cual. ¿Qué pasa si no tienes la información completa? No te permite avanzar, no tienes que ponerle algún dato, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de fechas, por ejemplo, es muy difícil, bueno, o tomar la decisión de inventar, ¿no? Datos, pero pues al final esto nos va a arrojar que tendremos que modificar este documento a través de una rectificación de pedimento. ¿Sale? Como vimos, la plataforma no es nada amigable, ¿sale? Requiere un tiempo de adaptación y aún así es un tiempo administrativo que hoy no estaba considerado en nuestras cargas de trabajo, de tráfico o de las personas que realmente van a llevar a cabo esta actividad, ¿sale? Que eso es otra cosa que tendríamos que estar viendo dentro de nuestras empresas. Todos estos documentos realmente tiene acceso la parte de tráfico, de comercio exterior, tiene acceso a ellos. La realidad es que no, ¿no? Entonces, híjole, ahí se complica un poco la situación porque ¿quién es el que va a cargar esta información? ¿Qué es lo que como empresa vamos a decidir? Que sea el contador, pero que a lo mejor no tiene tan claro el tema de Incoterms y de vinculación y de métodos de valoración, o el de comercio exterior, que a lo mejor sí domina estos temas, pero que no tiene acceso a la información. Entonces, eso es un punto bien importante a sentarnos con las áreas y poder tomar decisiones pues de procedimientos y de procesos, ¿no? Dentro de las empresas. Se requiere un conocimiento técnico para definir métodos de valoración, Incoterms incrementables y decrementables, ¿sale? Y la corrección, pues ahorita ya no requiere un pago de multa como tal, pero al final sí requiere un pago de rectificación de pedimento, ¿ok? ¿Qué situaciones debemos de considerar? No hay definición de algunos puntos como tipos de cambio, si englobar o no datos, y ya les di la opinión de la Karen. La digitalización representa un reto, no muchas empresas digitalizan sus propios documentos, así que no estarán preparadas para la digitalización de los anexos de la manifestación de valor. Siguiente punto, ¿será un documento más que deba generar el agente aduanal? Esto, la realidad es que al menos nosotros lo que estamos viendo es que no, el agente aduanal está siendo muy puntual en que no es una actividad que ellos van a estar realizando, ¿sale? Y algunos documentos no son compartidos con el área de logística y comercio exterior, ya lo comentamos, ¿no? Bueno, siguiente punto, la actualización del expediente de comercio exterior. Y aquí quiero que ampliemos un poquito nuestro panorama porque hoy en día tenemos súper en boca de todo mundo, ¿no? El expediente fiscal y el expediente de comercio exterior. Esto solo se refiere a las operaciones de comercio exterior, ¿sale? Entonces, adicional a esto va a estar el expediente que le tenemos que enviar ahora por ley al agente aduanal y el expediente fiscal que vamos a tener como área para la materialidad de nuestras operaciones, ¿ok? Esto solamente es para el momento de la operación de comercio exterior, ¿ok? Y entonces vamos a tener los documentos en electrónico que normalmente teníamos y del expediente físico vamos a migrar la manifestación de valor al expediente electrónico, junto con todos los documentos que forman parte del soporte de la manifestación, ¿no? Como son contratos, órdenes de compra del material, comprobante de pago de la compra del material, facturas de servicios logísticos, comprobantes de pago de estas facturas y documentos que soporten si hay o no hay vinculación con el proveedor del material a importar. Esto bueno, algunas de las informaciones que forman parte de los otros expedientes que ahora tenemos que tener, lo podemos solventar a través de una carta, ¿no? Una carta en la que declaremos con protesta de decir verdad que tal proveedor y tal compañía no cuentan con vinculación y no afecta en el precio, ¿no? Solamente hay que estar completamente seguros que esto que vamos a firmar realmente se esté dando, ¿no? A ver, otra duda. ¿No hay manera de implementar un web service donde se pueda precargar? Ay, dame unos minutitos, Carlos, por favor, y lo vamos a tocar también.
Yo creo que para empresas con muchas transacciones, contratar un programa, efectivamente, Manuel, vamos a hablar del tema. Existen varios en el mercado. Gracias. Ujú. Sí, justo parte de las conclusiones lo vamos a ver, ¿no? En primer lugar, recabar información previa al momento de la importación con varios departamentos. Ya también lo vimos, ¿no? Compras, contratos o área legal, finanzas, cuentas por pagar, ¿no? Entre otros. Bueno, estos son los principales, ¿no? Que se me ocurren. Segundo, hacer una hoja de trabajo con toda la información o incluir toda esta información en la carta de instrucciones. También puede funcionar, ¿no? Ahora, esta carta de instrucciones, pues lo más viable es que también la digitalicemos, ¿no? Como pues, un anexo, ¿no? Al pedimento. Analizar la posibilidad de contratar una herramienta tecnológica que nos permita generar la manifestación de valor de forma más fácil y amigable. Efectivamente, si alguien está interesado en recurrir a alguna herramienta como tal, nosotros podemos ayudarles. Ahorita les voy a dejar mis datos y con mucho gusto a través de COMSE, a través de SEDECO o con su servidora, podemos platicar de este tema que la verdad, desde mi punto de vista, es lo más recomendable, ¿sale? Porque estas herramientas tecnológicas lo que nos van a permitir es, uno, trabajar la manifestación de una forma más ágil, dos, poder precargar información, lo que nos va a evitar cometer errores, y tres, en caso de no poder precargar la información y tenerla que hacerla manual, que sería como la última opción, tiene filtros, ¿no? Que nos permite poder tener de manera muy visible que algo no nos está cuadrando, ¿no? Hace estas comparaciones entre incrementables Incoterms, entre las sumatorias de los materiales, entre muchas cosas, ¿no? Entonces, aquí la recomendación sí sería, para tratar de evitar errores, pues tener una herramienta tecnológica que nos permita hacer esta actividad de manera más amigable y más fácil, ¿no? Y pues punto cuatro, considerar un costo operativo, ¿sale? Porque ya sea que contratemos una herramienta tecnológica o no, pues hay un tiempo aproximado, ¿no? De un trabajo que no se tenía contemplado para alguien. Entonces, más o menos nosotros, ¿no? Que sabemos del tema y que a lo mejor hemos estado más en contacto con Busem, más o menos nos llevamos entre 1 hora y media y 2 horas en las primeras ocasiones capturando manifestaciones de valor, ¿sale? Entonces, imagínense a alguien que nunca ha entrado a Busem, sí va a llevar un tiempo de adaptación y de poder entender, ¿no? El proceso y la información que vamos a subir. El costo más o menos que estábamos considerando ya con la multa, ¿no? Porque pues es muy fácil cometer errores y con la contratación de alguien y bla, 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 pues va entre 7,000, 9,000 pesos más o menos, ¿no? Probablemente por operación, si es que al principio nos lleva mucho tiempo y mucho problema, ¿no? Esta actividad. ¿Qué es lo que nos interesa, ¿no? Que nos llevemos también en mente en este momento. Bueno, pues que tanto Calten como Comce podemos ayudarles en varios puntos, ¿no? Básicamente nuestros cuatro pilares son asesoría, compliance, auditorías y capacitación, ¿sale? Dentro de toda la gama de operaciones que podemos tener o de temas que podemos tener dentro de comercio exterior. Bueno, pues estos son los cuatro pilares que nosotros consideramos que si los tenemos cubiertos, vamos a tener una operación más sana, ¿no? Que es el propósito fundamental. Nosotros, como les decía, les podemos apoyar con esta herramienta tecnológica. Tenemos a un partner bastante fiable, ¿no? Y bastante confiable en esta parte y con la que hemos hecho muy buen equipo y les podemos presentar una alternativa bastante interesante, ¿sale? Por último, pues bueno, creo que ya contestamos la gran mayoría de las preguntas a lo largo de la presentación, pero si tiene alguien alguna otra pregunta, podemos dar unos minutos más, que ya nos pasamos bastante del tiempo, pero bueno. Ok, entonces pues bueno, no me queda más que agradecerles, gracias por haberse quedado hasta este punto. Espero que la información haya sido de utilidad. Les vamos a estar mandando a los correos con los cuales se dieron de alta, no se registraron en el curso.
Les vamos a hacer llegar la presentación y pues aquí les dejo mis datos, ¿no? Cualquier cosa que necesiten, mi nombre es Emma Pérez y estoy a sus órdenes. Ese es mi correo y mi teléfono personal. Cualquier cosa que necesiten, estoy a sus órdenes, ¿no? O a través de Comce y a través de Sedeco Tlaxcala con mucho gusto. ¿Sale? Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Sedeco Tlaxcala. Pues hasta aquí yo termino, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Emma. Gracias a todos los participantes. Me dio gusto ver que ahora sí hubo mucho interés, mucha participación. Eso me alegra mucho porque como que les daba penita en los temas anteriores, pero me da gusto que puedan tener respuesta a sus dudas. Y pues bueno, los estaremos viendo próximamente en los próximos webinars. Y pues muchas gracias a todos. Emma, muchísimas gracias. Gracias. Aprovecho el comercial, ¿verdad? Síganos en redes y en nuestra página. Sobre todo en redes y en nuestro boletín estamos publicando las fechas y los temas de los webinars. Incluso si tienen algún tema que quieran que toquemos, adelante, mándenos un correo y nosotros lo consideraremos, ¿no? Hay que recordar que la gran mayoría de los webinars son una vez al mes y que son más o menos los jueves, el tercer jueves de cada mes. Esta semana lo tuvimos que modificar un poquito por varios eventos que hubo esta semana, pero normalmente son los tercer jueves de cada mes en este mismo horario. ¿Sale? Muchísimas gracias, Emma. Que tengan una excelente tarde todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.